Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy como siempre la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión con un video especial dedicado a mi cumpleaños número 32. Ya estamos avanzando hace varios años con el canal y yo también sigo creciendo junto con él, envejeciendo un poco, sobre todo si buscan los primeros videos del canal desde el año 2016 que lo creé y fui subiendo videos muy de vez en cuando, muy rara vez, aparte demasiado precarios obviamente del nivel de contenido y obviamente de la edición, que siempre fue poco. En algún momento durante el 2020 quise innovar también con esas cuestiones ahí de edición, de recorte de video, etcétera, etcétera, pero no es lo mío. Y la verdad que también me pareció una pérdida de tiempo, que lo más importante era la clase, la exposición de la clase. Y eso también lo dejé de lado, y además en lo que refiere a la opción del contenido del canal para compartirles a ustedes, son generalmente videos de 30, 45 hasta una hora, hora y media, las clases de los distintos seminarios, y el contenido general del canal está dedicado a eso. Obviamente, como saben los que siguen el canal hace bastante tiempo, la mayoría de los autores que trabajamos tienen que ver con Nietzsche, Heidegger, Schelling en el último tiempo, que fue lo que más me estuvo ocupando. De hecho, para los que siguen el contenido del canal saben que estoy trabajando con esta obra, que es el Tratado de Schelling sobre la esencia de la libertad humana, de tanto el de Schelling, las Untersuchungen de Schelling, como el libro de Heidegger, que es de la Gesamtausgabe número 42. Acá tengo la fotocopia de la edición del libro en alemán, que en la actualidad también estamos dictando el curso sobre vida y obra de Martin Heidegger, sobre todo que comenzamos con el tema de ser y tiempo, introducción a la metafísica, así como también después en el resto de las clases del seminario que quedan vamos a estar trabajando con las conferencias y artículos de Heidegger. Y bueno, de hecho también para el video de hoy, un poco a modo de celebración de mi cumpleaños, quería compartirles ahí alguna cita de Heidegger, de un libro que no hemos abordado, que no hemos trabajado en ningún momento. Sí, un pensador y un historiador, un filósofo importante de la historia de la filosofía, como es Heráclito, que si no me equivoco abordamos un texto de Néstor Cordero, haciendo como 4 o 5 videos dedicados a todo el estudio por este gran especialista que es Cordero, sobre la filosofía de Heráclito. En algún momento también prometí hacer algo de Parménides. Tengo que buscar alguien que se dedique y tenga una buena obra de Parménides para poder estudiarla y compartirla con ustedes. Han quedado también algunos estudios sobre metafísica de Aristóteles un poco en stand-by. No porque es por una cuestión obviamente de tiempo, no por otra cosa, porque bueno, ahora como me estoy dedicando a la cuestión de la preparación de los seminarios sobre la filosofía de Schelling con relación a Heidegger, la corrección de un libro sobre Kant dedicado al tema de estética a raíz de la Kritik der Urteilskraft de Kant. Entonces, entre la corrección de ese libro, la preparación del libro sobre Schelling y Heidegger que tengo en vistas, las clases que doy durante toda la semana en los distintos colegios en el lugar donde vivo, realmente hago todo lo posible por seguir avanzando y también por compartir un video semanal por lo menos, sin perder la calidad del contenido y de la información para brindarles a ustedes. Y bueno, y además de eso, no olvidarse de respirar y tratar de vivir un poco. Pero bueno, es también tanto el canal como la preparación de los seminarios que solemos ofertar, que ahora estamos trabajando mucho con Engrama, con Carlos desde México.
Hace poco también con Humberto Romano habíamos hecho un seminario sobre Schelling y demás. Es como lo más placentero o lo más cercano también a mis expectativas o a mi idealización con respecto al mundo de la filosofía, porque es el lugar, tanto YouTube como estos seminarios, en los cuales yo me siento como con la posibilidad, con el espacio para poder explayar muchas de las lecturas que yo estuve haciendo, los estudios, y de hecho también la posibilidad de jugar un poco con mi propio carácter interpretativo, si se quiere decir de alguna manera. 32 años, ya un poco también pensando en retrospectiva que este mismo año cumplí 10 años como profesor de filosofía, no así de unos cuantos menos, en octubre serían para el mes de octubre del 2017 y yo me había recibido de licenciado, pero bueno, ya son 10 años de profesor, ejerciendo en distintos ámbitos también, para los que no saben, tanto en ámbito privado del Estado en todo este último tiempo, y también ámbito también secundario, o sea, lo que sería la escuela de formación, y ámbito universitario, terciario universitario. Así que ha pasado de todo. Y no solamente dictando clases de filosofía, sino también en algún momento clases con respecto a lo que tiene que ver con temas de salud, de psicología específicamente, otras cuestiones de antropología. Y la mayoría de los seminarios, como saben ustedes, que dictamos, si no son específicamente de metafísica, al menos son de filosofía del arte y con una perspectiva ontológica del problema del sentido del ser, si se quiere, con esa visión heideggeriana. Y después también, que dicho sea de paso, en esta celebración del cumpleaños, mi idea en algún momento era quizás ir como convocando a muchos de los que fueron pasando por el canal, como el canal de Marcos Represas, después también Nicolás Pairetti, Ricardo Poversin, Florencia, que no recuerdo el nombre, pero que se dedica a todo el tema del arte. Después está de Barcelona, Luis. Bueno, de México, el gran especialista en Dostoyevsky, que también es Luis. No recuerdo el apellido, se me fue. Pero bueno, era como decir, en este tiempo, sobre todo del 2020 a la fecha, pasó un montón de gente por el canal contribuyendo con charlas, con contenido específico, puntual, de alguna conferencia, de algún seminario, de algún paper, de alguna publicación de revista. Y bueno, todo eso fue haciendo y logrando que el canal crezca. Ya estamos prácticamente llegando, pisando los 10.000 suscriptores, lo cual, entre comillas, es una de las metas o de las propuestas objetivos que yo me puse para este año también, que no dudo que lo vamos a lograr. De hecho, cuando estoy en los colegios a veces, y ya a esta altura del año que voy entrando en confianza con mis alumnos, le digo, si quieren sumar un puntito más, suscríbanse al canal de Filosofía en Marcha. Y se ríen porque en una escuela secundaria cuesta mucho hacer una clase, no sé, como expositiva, sino que hay que buscar otras dinámicas, hay que rebuscarse con la didáctica y la preparación, presentación de estos temas filosóficos. Y a mí por eso también en algún punto me atrapa o me convoca más quedarme con algunas cuestiones más de carácter mitológico, no perder como esa línea, porque atrapa muchísimo. Y obviamente después esa preparación permite un campo para lograr entrar en algún punto con lo que sería el mundo de la filosofía, sin perder de vista esa mitología.
Y de hecho, porque bueno, tengo ahí como una suerte de influencia scheliniana al respecto. Y se ríen porque, bueno, hasta a veces una clase expositiva en el colegio son algo de 15 minutos, con toda la furia de poder concentrar entre 30 y 40 alumnos, adolescentes, para captar una explicación, y después se encuentran con que en el canal de Filosofía en Marcha hay videos de 1 hora y media en la cual yo estoy hablando o exponiendo algún tema. Entonces eso es como que le llama la atención, ¿no? En algún punto los atrapa. Bien, ¿qué traía para compartirles como reflexión? Un poco con respecto, como para compartir una lectura por mi cumpleaños. Tenía este texto a mano de Heráclito Martin Heidegger, la traducción de Carlos Masmela, El hilo de Ariadna, la editorial. Es un libro que yo tengo hace varios años. Me parece que lo compré apenas salió publicado. Ya me voy a fijar en qué fecha se publicó. Corresponde al Gesamtausgabe Physik, que sería el tomo 55. Son sección del curso de 1923 a 1944. Es un libro bastante gordito, por decirlo de alguna manera. Profesor de la Universidad de Antioquia. Sí, de la Universidad de Antioquia. Gran especialista en Heidegger. Se me fue el nombre, pero es un gran amigo mío. Bueno, ya me voy a acordar el apellido. Pero bueno, estuve con él en Colombia ya en el 2016 y después él vino para Argentina para un congreso de Heidegger. Y bueno, tuvimos la posibilidad también de reunirnos, ir a comer, hacer otras actividades fuera, digamos, del ámbito académico universitario. Y este libro, esta edición es del año... A ver... ¿Qué año está publicado? 2012. Así que sí, puede ser que yo ya lo tenga desde ese año. Un poco para compartirles el índice. El inicio del pensar occidental, Heráclito, semestre de verano de 1943. Hay una serie de observaciones preliminares. Y después está dividido por acápites o parágrafos. 2 historias para introducir la palabra Heráclito, que era lo que yo le quería compartir en el día de hoy, que tiene que ver con el pensar de Heráclito en la dimensión de fuego y contienda y en la proximidad del juego, la palabra Heráclito bajo la protección de Artemis, la oscuridad del pensador Heráclito, esta cuestión del Heráclito como un pensador oscuro. También Néstor Cordero es algo que lo retoma y lo tiene presente. Después hace una serie de repasos, dado que estas son las lecciones, y después pasa a la capítulo número 2 con respecto a la palabra en el inicio del pensar, toda esta cuestión del Beginn, Anfang. Nosotros lo hemos hablado también con respecto a la interpretación que se hace de Heidegger en la lectura de Schelling, con esta cuestión del comienzo, de un comienzo no ya concluido, sino de lo que está comenzando o iniciando, ¿no? Hay todo ahí una cuestión que hay que analizar o que se invita a pensar con respecto a inicio, comienzo, principio, ¿no? Todo eso que pareciera hablar de lo mismo y tienen sus matices, ¿no? Sobre todo en el análisis etimológico de las palabras o esta función del lenguaje ahí. Después hay otra parte, el inicio de lo que ha de ser pensado inicialmente, fragmento 16. Bueno, van analizando algunos fragmentos también, ¿no? Las palabras fundamentales del pensar del pensar inicial, physis, zoe, su relación con el pensar metafísico y el pensar del ser, tome d'un pote y su transformación en el surgir incesante, fien. Physis, bueno, todo un respecto de la lectura que hace Heidegger, sobre todo con el tema de la physis, de la zoe, filia, ¿qué más? Bueno, sigue con el tema. Después está la aletheia. Dice la aletheia pensada en el Medinen Pote Physis, como el descubrimiento en el desocultamiento del ser, fragmentos 64, 66, 30 y 124. La lógica, doctrina de Heráclito del Logos, semestre de verano de 44.
Y sigue, ¿no? Yo le voy a contar una anécdota que tengo también antes de leer estas reflexiones. Que yo hace unos años cuando cursaba en la Universidad de San Martín, había, bueno, te solicitaban o te pedían cursar seminarios especializados en distintas etapas históricas, digamos, de la filosofía. Y cuando cursé las de filosofía antigua, había hecho, si no me equivoco, sí, era un seminario sobre Heráclito y Parménides, ¿no? Y si mal no recuerdo, tenía que ver sobre todo el tema de una cuestión del... Me sale la palabra paideia, pero tiene que ver con una cuestión ahí como de educación o de formación, con ese eje, en respecto a ese eje, en la lectura o como eje de lectura, propuesta de lectura de los fragmentos de Heráclito, ¿no? Y me acuerdo que tomé este libro de Heidegger para el escrito, para la presentación. Cada uno en las distintas clases tenía que hacer como una presentación del texto. Y había tomado un segmento, un fragmento de este texto de Heidegger, que hablaba sobre el tema del oír y de la escucha, ¿no? Y bueno, hago todo un análisis. La profesora, cómo se puso, me dejó terminar de leer, de exponer, y después me miró con una... Ya me estaba mirando con una cara. Y pasa lo siguiente, ¿no? Algo que yo mencionaba la vez pasada también en un seminario de Heidegger que estábamos dictando, que es cuando uno cursa un seminario, no sé, de Kant, de Heráclito, o de Aristóteles, y está en un círculo radical, dogmático de estos pensadores, y uno cae con la interpretación heideggeriana, no es muy bienvenido, ¿viste? Y bueno, la crítica, fundamentada obviamente, porque Heidegger hace una torsión también en la interpretación y en la traducción de los fragmentos de Heráclito, también lo hace con Aristóteles y lo hace con otros pensadores. Eso es una realidad, pero no es, eso es discutible. En mi caso, yo tengo una posición al respecto, que eso no le quita originalidad a la interpretación de Heidegger o a la propuesta de Heidegger, ¿no? Ya sabemos que Heidegger tira agua para su molino, sobre todo en la interpretación, traducción que va a ser en este caso, los fragmentos de Heráclito, pero no le quita originalidad, y además que genera un aporte en la agudeza interpretativa que lleva a cabo Heidegger, porque si no fuera no meramente original, sino que invocara al pensar ese forzar la traducción o la interpretación por parte de Heidegger, pasaría sin pena ni gloria. Pero como hay un aporte por parte de Heidegger a la filosofía en ese jugar o forzar la traducción, a la lectura, a la interpretación de los textos, es interesante y molesta, ¿no? Cuando hay una mirada sesgada, por decirlo así. Después, yo a lo que voy es, no necesariamente hay que negar esa postura de Heidegger. Después te puede gustar o no, pero no hay que cerrarse tampoco eso. A mí, por ejemplo, en mi caso, no me gusta en absoluto el texto de Deleuze, de Gilles Deleuze, sobre Nietzsche. Me parece malísimo. Ya desde que lo empiezo a leer, ya me parece desastroso. Y un montón como que entienden o comprenden Nietzsche a partir de ese texto de Deleuze. Y para mí deja mucho que desear y está muy lejos de ser Nietzsche también, ¿no? En fin. Voy a leer rápido las dos historias que se comentan sobre Heráclito, un poco también para compartirlas y para cerrar con esto, ¿no? Dice así, ¿no? Dos historias para introducir la palabra Heráclito. Sabemos tan poco sobre la vida de Heráclito como sobre la de Anaximandro y Parménides. Sabemos que vivió entre 540 y 480 a.C.
Sería un error reclamar falta de datos biográficos, pues quien sea Parménides o quien sea Heráclito se determina únicamente por lo que han pensado. Esto no es posible saberlo por biografías, ¿no? Como encontramos las biografías de Safransky sobre Goethe, sobre Schiller, sobre no sé, el propio Heidegger y Nietzsche, ¿no? La biografía de un pensador puede ser completamente correcta y no obstante permanecer no verdadera la presentación de su pensar. Bueno, esto también, ¿no? Estas biografías que presenta Safransky, casi biografías filosóficas y que se analizan las cartas y se analizan fragmentos en relación a distintos momentos de la vida de estos pensadores. Y de hecho también las autobiografías, la autobiografía de Wagner, de Nietzsche, Mein Leben, ¿no? ¿Qué tan verdaderas, qué tan correctas son? La biografía autorizada, qué tan reales son y por qué hay otras que son no autorizadas, ¿no? Nietzsche, por ejemplo, fantaseó una viva descripción de la personalidad de Heráclito, pero esta presentación no evitó que Nietzsche cometiera uno de los más terribles equívocos con respecto a lo que Heráclito pensó. Equívoco que se volvió incluso un lugar común. Bueno, ya ahí, pum. De hecho está, ¿no? Creo que son las Platónica Philosophen, los filósofos preplatónicos de un texto de Nietzsche. No presocráticos, sino preplatónicos, ¿no? Hecha en los límites de lo que aquí cabe preguntar la pregunta: ¿Wer ist Heraklit? ¿Quién es Heráclito? Encuentra su respuesta en la palabra dicha por el pensador en cuanto pensador. Pero una reflexión sobre dicha palabra se oculta en las historias que se conservan en torno a ella. O sea, el pensador en cuanto pensador, ¿no? Hay momentos en que el pensador no está en modo pensador. Bueno, ahí también invitaría a pensar, justamente voy a reflexionar sobre qué tanto es Heidegger, el pensador Heidegger en esos cuadernos negros, ¿no? Y qué tan desligado está de su modus philosophicus. Aunque hayan sido inventadas, o tal vez justamente por eso, tales historias contienen una verdad más original que los datos comprobados por la investigación historiográfica. También están las historias sobre Tales de Mileto, ¿no? Etcétera. Atendamos primero aquí dos historias sobre Heráclito. No nos interesa comprobar si lo que ellas cuentan aconteció realmente, pero el hecho de que esas historias hubieran sido preservadas testimonia algo sobre la palabra dicha por el pensador. Bueno, sí, ahí voy a pasar a las historias. La primera: de Heráclito se cuentan unas palabras que habría dicho a los extraños que habían llegado con la intención de observarlo. Llegan unos extraños y lo están observando, ¿no? Al llegar lo vieron calentándose junto al horno. Allí permanecieron de pie, impresionados sobre todo porque él, los aún titubeantes, animó a entrar pronunciando las siguientes palabras: también aquí están presentes los dioses. Einai garkai entauta teous, ¿no? Einai, el verbo ser. Acá, ¿no? Acá también junto al fuego moran los dioses, ¿no? Esta cuestión de encontrar en lo ordinario lo extraordinario, ¿no? Ahí para ese lado va la visión interpretativa, ¿no? En la curiosidad impertinente frente al pensador y su domicilio, la multitud se vio desengañada y desorientada, ¿no? Esta cuestión también de la idealización y de la imagen, la representación en el imaginario de lo que sería un filósofo. Creyó encontrarlo en una situación caracterizada por lo excepcional, rareza y excitación, en contraste con la vida cotidiana. Al visitarlo esperan encontrar cosas que al menos por un cierto tiempo ofrezcan la materia de un comentario entretenido. Como este Jesús que entra ahí
con harapos montando, no sé qué era, un burro o no sé qué, y dice, ¿cómo este es un rey? No, no puede ser. Quienes desean visitar al pensador esperan verlo quizás justo en el instante en que se haya sumergido en la profundidad, todo pensativo, no para que ellos sean tocados por el pensar, sino solo para poder decir que vieron y escucharon a quien es considerado un pensador. En lugar de ello, los curiosos encuentran al pensador junto al horno. Se trata de un lugar típicamente cotidiano e insignificante. Estaba ahí sentado, tranqui, Heráclito. Es allí donde se hace el pan. Pero Heráclito no estaba, por supuesto, junto al horno para hacer pan. Estaba allí solo para calentarse. Él muestra en ese lugar cotidiano la completa indigencia de su vida. No sé qué palabra usar acá. Yo no tengo el texto en alemán. Pero bueno, el tema de la indigencia del mundo, ¿no? Es un lugar común en lo que tiene que ver con los cuadernos negros y la visión de Heidegger, sobre todo en esta época, de los años 40, de plena guerra mundial. Es interesante ahí ese tema. Contemplar a un pensador sintiendo frío no es muy interesante. Con la mirada decepcionada, los curiosos perdieron las ganas de aproximarse un poco más. ¿Qué hacían allí? Cualquiera puede, en cualquier momento, encontrar en su propia casa esa necesidad cotidiana y sin gracia de sentirse confortable junto al horno cuando siente frío. ¿Para qué visitar entonces a un pensador? Heráclito lee en sus rostros la curiosidad decepcionada. Reconoce que, para la multitud, basta sentir la falta de una sensación esperada para que desistan y partan. Por eso los anima, convidándolos a entrar con las palabras Einai gar kai en tauta teous. También aquí están presentes los dioses. Su palabra, bueno, ya te tira esa frase y ya te descolocó, ¿no? Si tenías alguna duda de que si ese era Heráclito, te recibe así ya con esa frase, ¿no? Su palabra lanza otra luz sobre su lugar de domicilio y su ocupación. La historia, bueno, acá, ¿no? Lanza una luz ahí. La historia no llega a contar si los visitantes comprenden o no las palabras, ni ven todo bajo esa otra luz. Pero el hecho de que esta historia haya sido contada y nos haya sido transmitida hasta hoy significa que ella surge de la atmósfera propia del pensar de ese pensador. Y por eso la caracteriza. Y acá esto también tiene que ver con un análisis y una interpretación romántica, ¿no? Junto a la capacidad de ver lo extraordinario en lo ordinario, ¿no? Esto maravilloso, sagrado en lo cotidiano, en lo que pasa ahí como desapercibido. Hace todo un análisis con respecto a esto y me parece que era el texto de... Sí, si no me equivoco, que toma una frase de Novalis que yo la trabajé en este texto de Dionisos y el genio dionisiaco, que tiene que ver con... A ver... Estaba en el prólogo. Romantizar, ¿no? Dice Nietzsche, con su filosofar romantiza. Romantizar quiere decir salir a navegar por la lejanía del pasado y del futuro para amar plenamente el presente y eternizar la felicidad de un instante. Acá, romantizar quiere decir imprimir una donación de sentido, marcar con el sello del eterno, simbolizado por el anillo lo que para otros puede pasar sin pena ni gloria por delante de sus ojos. Capacidad de amor a la vida, el romántico recurre a los extremos, lo inconsciente, el sueño, la embriaguez, la locura, la soledad. El romántico se transforma en el laberinto de la reflexión como el espíritu en medio del desierto y cuando sale de su caverna se resuelve con ironía ante la vida, causando risas de incomprensión. Este juego entre lo ordinario y lo extraordinario
Y bueno, voy a leer el segundo porque si no, ¿saben qué? No nos vamos más. La otra historia sobre Heráclito dice: pero él se dirigió al santuario de Artemis para jugar dados con los niños. Volviéndose a los efesios que se pusieron de pie a su alrededor, les dijo: vosotros, canallas, ¿qué os sorprende? ¿No es preferible hacer esto que cuidar de la polis? Está jugando en el santuario para jugar dados con los niños, volviéndose los efesios que se pusieron de pie a su alrededor. Como, ¿cómo vas a estar jugando en el santuario? En un lugar sagrado. Que es la inversa, ¿no? Él antes estaba en un lugar ordinario y dice, bueno, junto al fuego también moran los dioses. Y acá en el templo donde se supone que moran los dioses, yo estoy haciendo como algo ordinario, que es el jugar. Y justamente, ¿no? ¿Qué convoca el juego? Esta segunda historia ofrece una imagen semejante a la primera, en tanto que aquí de nuevo las personas se acercan al pensador rodeándolo con curiosidad y ansiedad. Son nombrados los efesios, los coterráneos de Heráclito. Él ha salido e ido al ambiente sagrado del templo de Artemis. Se narra así nuevamente la cercanía de los dioses, mas no lo asombroso de los dioses que estarían presentes en el horno. El ambiente sagrado del templo, ¿no? Pero el asombro radica en que el pensador no se ocupa de la diosa, sino que juega dados. Perdón. Sino que juega dados. Un pensador de quien se espera seriedad y profundidad se ocupa de juegos infantiles. Se parece a mí que juego con los pibes en el colegio al Mario Kart. Es más, si de acuerdo con la propia palabra transmitida en la historia anterior, él está empeñado en la cercanía de los dioses hasta el punto de encontrarlos en el horno, ¿cómo podría entonces dedicarse a la alotría o alotría, es decir, a cosas inconvenientes justamente en el ámbito sagrado de la diosa? Pero el pensador lee en los gestos de lo que allí se encuentran asombro y perplejidad. Es nuevamente por eso que les habla, solo que esta vez su palabra tiene otro tono. En la primera historia sus palabras son animadoras, atractivas. Ahora él pregunta: ti, ho, kakistoy, taumácete. Vosotros, canallas, ¿qué os sorprende? La palabra es violenta, desdeñosa, recusadora. En la primera historia él convida a los presentes a experimentar con él la presencia de los dioses, pero en la palabra pronunciada ahora el pensador excluye decididamente lo que ocupa allí a los presentes. Parece que nada tiene que ver con el politeuestai, con el cuidado de la polis. En el caso de Heráclito no es cierto que renunciar al politeuestai implique también renunciar a la polis. Y si en el modo griego de pensar la forma más elevada de cuidar la polis fuera cuidar de la presencia de los dioses, en verdad es eso. Pues la polis es el polo y el paraje en torno a los cuales gira tanto todo aparecer esencial del ente como también lo inesencial de todo ente. Siendo así entonces pensado siempre de modo griego, el pensar se muestra un hombre político en sentido propio. El pensador se muestra un hombre político en sentido propio, cuidando de la cercanía esencial de los dioses. Esto también significa que para los griegos, politeuestai y politeues no está bien. No son de inmediato y siempre lo mismo. En la palabra dirigida a los efesios, Heráclito simplemente rechaza la expectativa de que el pensador debe abandonar el cuidado comedido para entregarse una preocupación desmedida de la polis en una colaboración inmediata con ellos. De manera inmediata, el cuidado se refiere a lo más necesario de la necesidad propia de un cuidado pensante, a saber, pensando, cuidar lo extraordinario en todo lo ordinario. Y acá viene la pregunta, ¿no?
Pero el jugar dado con los niños en el ámbito del templo de la diosa es cuidar lo mismo de lo extraordinario y de la propia diosa que de la propia polis. Es lo que preguntaron. Es lo que se pregunta en los Efesios. Heráclito no invalida de ninguna manera esta pregunta. Lo que hace es conducirlos a preguntar correctamente sobre lo que ocasiona asombro en su hacer actual. Ti Zahuemácete. ¿Qué os sorprende? ¿Os sorprende el hecho de que un pensador pase el tiempo con un juego inútil, de estar fuera del ámbito de la acción y de los resultados y de ni siquiera dedicarse a sus pensamientos? Al final eso es lo mínimo que se puede esperar de un pensador. Si quedan admirados es porque no comprenden, empero, nada de su comportamiento. Tomado como simple pasatiempo, el juego con los niños no sería de hecho mejor que el quedarse boquiabierto de los Efesios. Si el juego es mejor para el pensador, ¿por qué merece prioridad? ¿Qué verdadero asombro se oculta en el hacer inofensivo del pensador? ¿Se halla en ese juego familiar y ordinario con los niños la cercanía de un juego extraordinario? Pero si es así, las palabras violentas que el pensador dirige a los Efesios solo aparentarían un rechazo, de la misma forma que aquellas solamente aparentarían una invitación. A continuación deberemos prestar atención a si y en qué sentido el pensador Heráclito determinado siempre a partir de la cercanía del juego y si algo así como el juego llega a revelarse en el pensar pensante por el pensar. Y después sigue con la palabra Heráclito bajo la protección de Artemis. ¿Quién es Artemis? ¿Quién es Zeus? ¿Dónde está tu Delos, tu Olimpia, de manera que nos encontremos en la fiesta más intensa? Pero ¿cómo puede el hijo adivinar lo que para los tuyos, inmortal, desde hace mucho preparaste? Bueno, gente, les quería compartir esos comentarios sobre la filosofía de Heráclito. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Es una invitación también a leer ese texto. Obviamente les agradezco por todo el apoyo al canal, que estamos de camino a los 10.000 seguidores. Y que bueno, nos estamos viendo pronto. Ya saben, los días miércoles a la noche estamos dictando el seminario sobre Heidegger. Y para quienes están interesados, se pueden hacer miembros del canal y pagando la membresía mínima ya pueden acceder entonces a los videos. La otra manera también, obviamente, de apoyar el contenido es adquiriendo alguno de mis libros, como habíamos visto, que era Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en el joven Nietzsche, y después el otro libro con el prefacio del doctor Francesco Alfieri y las cartas de Friedrich Wilhelm von Hermann, que es el lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger, con las reflexiones y anotaciones. Y esto está en Mercado Libre y también disponible por la plataforma de Amazon. Bueno, mira, así re fachero. Y me ayudan un montón si pueden adquirirlo, porque obviamente la situación económica está bastante complicada y apoyando mi trabajo me ayudan un montón. Así que bueno, les mando un saludo enorme, espero que hayan disfrutado de la lectura y de algunos comentarios también que fui haciendo a lo largo de del video de hoy. Y bueno, dicho todo esto, les mando un gran saludo. Gracias por compartir tiempo de mi cumpleaños número 32 conmigo. Y bueno, me voy a ir a disfrutar el día con mi mamá. Y después a la tarde a jugar un poco al fútbol. Mi otra... No me gusta mucho mirar el fútbol, pero me encanta jugar a la pelota. Y a veces vieron que subo también los videos de los goles, de las jugadas que hacemos ahí. Así que bueno, le mando un saludo enorme y muchísimas gracias como siempre.
Yo sé que tengo deshabilitados los comentarios y muchos no me pueden dejar, pero bueno, por Instagram o por el correo electrónico ya saben que también